Cuando creces, sabes que lo importante está en la familia y estas fechas son ideales para transmitirlo a los niños. El año fue muy complicado, pero para ellos es una fecha mágica. En la radio, vivamos las fiestas con alegría y juntos. NBR, la radio 90.5. Felices fiestas 2023-2024. Valoramos lo bueno. Libertarios, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien. Estamos hablando de Lucas y de Alejandro. Lucas Martino, Alejandro Zamorán. ¿Cómo están? Bien, contentos. ¿Contentos? ¿Bien? ¿Contentos con el gobierno? No, Contentos sí. con el gobierno. Lo que pasa es que, digamos, son 15 días recién de gobierno. Parece que hay personas que quieren la solución así a la semana. Ajá. Y todas las medidas que se han tomado y la gente lo votó a Javier Milei son cosas que él dijo. Si la gente lo votó, pues digamos, Lo avala ese porcentaje de votantes. sí. Hay dos o tres cuestiones que me parece que están como en discusión. Por un lado, la validez del DNU, del DNU. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido? Yo creo que se hizo más que nada para que la caída económica no sea tan fuerte, digamos. Si vos arrancas hoy, la economía es como que se va a recuperar más rápido, por así decirlo. Y el DNU lo que permite es que la gente pueda mejorar antes de... Si vos llevas todas las leyes al Congreso, que Eso es la idea, tarda. tardaría un montón y yo creo que no terminaríamos de mejorar el país. Es una medida de urgencia, una Claro, medida de necesidad medida y de urgencia. Ajá. Eso técnicamente no sé si están así, pero a lo mejor se comprende a través del tiempo si los resultados son buenos. Sí, obvio. Aparte cuando vos mirás, la pandemia tampoco fue algo escrito en la Constitución, por así decirlo, y ahí había mucha gente que no se quejaba. De hecho, hubo presidentes que tiraron 200 decretos, 50 decretos. Alfonsín creó el Austral por decreto. Claro, fue algo de todos los presidentes, si no me equivoco, o la Sí, gran mayoría. no es lo mejor, pero bueno, tal vez seguramente no es lo mejor, pero tal vez el argumento de ustedes sea atendible en el mediano plazo, es decir, Sí. es aceptable hoy y después se verá si... Claro. Ustedes que son, como lo veo yo, son todas medidas encadenadas, una lleva a la otra. No es que se tome una medida así de una y acomodás todo el panorama. Sí, siempre se ha hablado, ¿no?, de que las medidas que se tomaban habitualmente en todos los gobiernos eran parches. Esto viene a ser algo que no es un parche, sino una reforma integral. Claramente yo creo que lo que estamos viendo o lo que vemos últimamente es una economía emparchada, digamos, donde todo tiene subsidio. Porque vos mirás, por ejemplo, no sé, vos a veces ves los porteños que se quejan porque el boleto de colectivo ya no sale 50 pesos, por así decirlo. Porque está todo subsidiado. Entonces, a ver, si tuvimos tantos años con una fórmula y te tienen que subsidiar la carne y te tienen que subsidiar el colectivo, entonces también no nos iba. Ahora, ¿no hay un punto en el cual también juega la gente? Porque dice, bueno, se aumenta el 300% el gas, no sé por si... Y la gente no lo va a poder pagar. No es que no esté de acuerdo, que no le parezca, pero ¿cómo se maneja esa ecuación? No, sí, obvio. Sin duda está en juego también la economía de la gente, pero yo creo que si esto no se hace de shock, la economía no va a levantar nunca. Digamos, O sea, que hay que por eso se decía aguantarse. que para el gradualismo se necesita plata y bueno, claramente Milei lo dijo, no hay plata. No, perdona que... No, por favor. Lo que pasa es que también, bueno, hablando de todo lo económico, también si hablamos de comercios, de un montón de cosas, también se está especulando, porque yo lo he visto, y la otra vez viajé hasta Las Flores, y la diferencia de precios en un montón de cosas, que vos decís, ¿cómo puede ser? Si una marca, no sé, de una yerba está, no sé, 800 en algún lado y en el otro lado está casi 1800. Sí, una de las características de este tipo de situaciones es que no hay precios, ¿no?
No, lo que pasa es que también al no haber precio, lo que se genera, que lo he visto en los medios y en todo, que la gente, que no me acuerdo quién era que lo decía, que hay que caminar. Sí. Sí. Vos no te podés quedar con un lado solo, y eso al haber genera una competencia también. Porque yo, digamos, he visto también notas en otros lados de unas carnicerías que estaban vendiendo, no me acuerdo el kilo de qué, a 12.000 pesos. Y como no lo vendían, lo bajaron a 7. ¿Y cómo es esa diferencia de 5.000 pesos? Y una ganancia con 7 tenés también. Y es todo esto que se dice, no, se deja a la gente afuera, un intercambio que tuvieron con Alberto Trabuoni, claramente ustedes, por ejemplo. ¿Y afuera en qué sentido? Y en que no lo van a poder pagar, esto que sí, bueno, no van a poder. Yo creo que a la gente ya se la dejó afuera muchísimos años, o sea, claramente cuando vos ves, por ejemplo, un diputado que tiene 50 asesores y por otro lado ves, no sé, empleados municipales o médicos que cobran un mísero salario, por así decirlo. Entonces yo creo que ya viene de años de gobiernos dejando a la gente afuera y todo termina yendo a los políticos, y ahora yo creo que tenemos que pagar esa consecuencia. Y lamentablemente yo creo que se van a venir meses difíciles, meses jodidos, pero tenemos una persona que nos dice, che, mirá, nos va a ir mal porque las cosas están mal, pero después vamos a estar bien. Porque justamente la apertura del mercado, el fin es que todos estemos bien. Digamos, que haya más empleo y mejores pagos. Entonces, ¿para qué no llega hoy? Yo no llego. Sí. No llego. ¿Qué me dicen? ¿Aguanto porque va a venir mejor? ¿O es más de lo mismo esto? No, más de lo mismo, digamos, hay gente que piensa que es más de lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, vos no podés definir a un gobierno, como te decía recién, en 15 días. En 15 días vos no podés definir algo que todavía le quedan 4 años todavía de gobierno. Si vos no sabés si ellos ven el futuro, leen el futuro, bueno, que nos avisen por las dudas, no estamos equivocando, a quién estamos apoyando. Pero eso son especulaciones que están haciendo diferentes sectores del gobierno anterior, sindicatos. Yo veo que la gente reconoce que va a estar mal. Yo lo he visto, he hablado con gente, y por uno que anda en las redes sociales, en los medios, la misma gente dice, estamos mal. Dice, pero necesitamos un cambio. Y si démosle la oportunidad a estas medidas, a este gobierno, y como para ver qué pasa a futuro. No podemos decir, sí, a la primera semana, listo, ya está, no, no nos sirve, vamos, hablando mal y peor, como dice, vamos a voltearlo. No. Milei ha dicho, ¿no?, que seguramente hay animosidad de voltearlo. Y ahí se escucha de muchos dirigentes. Yo creo que hay que por ahí entender o hacerle entender a la gente que la crisis no es por Milei, o sea, no es una crisis que generó Milei. Cuando vos ibas al banco y todos los días te entregaban billetes nuevos, billetes pegados, o todos enumerados, digamos, fue un gobierno que no paró de emitir y malgastar la plata, porque por ejemplo, mientras que chicos no tenían para comer o gente no llegaba a fin de mes, porque a ver, no es algo nuevo, digamos, que la gente no llega a fin de mes. No es de ahora. Vos ves que el gobierno, por ejemplo, gastaba 7 millones de dólares en seguro para los cuadros de la Casa Rosada. O sea, ¿en qué le puede cambiar la vida a alguien un cuadro de la Casa Rosada? Yo creo que en ningún momento se puso prioridad a la gente. Es algo que ya desde el gobierno anterior ya viene mal. Digamos, desde todos los gobiernos, porque no le vamos a echar la culpa a un solo gobierno de una decadencia que viene de años y años y años de despifarro político. Y yo creo que en algún momento a eso hay que pagarlo. Todos esos gastos, por ejemplo, no sé, el Ministerio de la Mujer, gastos en género y no sé qué otra cosa más. Eso en algún momento hay que pagarlo. Y siempre, la realidad es que siempre los que lo pagan son la gente. Esta vez, por lo menos, un gran porcentaje del ajuste va en los gastos políticos. Los gastos políticos que tienen que ver con los ingresos de los políticos, o también en esto que vos hablabas de
los seguros, las medias lunas, los choferes, los... Bueno, va mucho en eso, por ejemplo, no sé, en la Casa Rosada creo que se gastaba en jamón y queso el equivalente a 1600 sándwiches, algo así. Y creo que no eran ni 200 personas. Después, digamos, cada político es como que tiene su chofer, se le paga un viaje en avión privado. Entonces yo creo que la idea es bajarlos un poquito más a tierra. ¿Avión privado? No tienen pasaje, no sé si ha cambiado. Tienen pasaje. Tienen pasajes también. Y eso también, esos gastos que uno, digamos, ahora lo ve, antes se veía. Creo que gastos innecesarios, digamos, que se pague lo que corresponda como ministro, como senador, lo que sea, pero no el despilfarro que estaban haciendo. Millones de dólares que voy a decir, ¿por qué no lo invirtieron en otro lado? Si hay otras necesidades. Lo que pasa es que también hay una parte de la dirigencia política, como digo yo, no tiene pasado. Es el pasado, digamos, el pasado de Argentina o la situación de Argentina es desde que ganó Milei en adelante. Después para atrás no tienen pasado. Y hay un salto que pegan de estos últimos 4 años hasta el gobierno de Macri. Ahí eso se acuerdan. Pero el otro pasado del gobierno anterior a Macri tampoco se acuerdan. ¿Ustedes sienten que este gobierno tiene puntos en común con Mauricio Macri? Mirá, puede ser en algunas cosas, depende del punto de vista de cada uno. Según lo que manifiesta Javier Milei, no sé si es puntos en común. Creo quizás algunas ideas. Yo creo que en el área de seguridad por ahí, pero en la economía prácticamente en nada. Yo creo que en economía se ha hecho todo mal. En economía hizo todo mal. Sí, desde mi punto de vista sí. Ajá. Es decir, que puede haber algunos puntos, pero no es que es la continuidad del gobierno de Macri. No, para nada. Ajá. Hay una inquietud de un oyente que dice, a ver si lo puedo tomar. Disculpen un segundito, por favor. Sí. Bueno, por de pronto hay alguien que dice, estoy orgullosa de mi hijo, es tu madre. No hace falta ver el futuro, basta con ver el pasado. Cada vez que se aplicó este tipo de política, el único que perdió fue el pueblo. Siempre se prometió que el ajuste lo pagaba la política, pero el ajuste de la política no alcanza para nada. Estoy leyendo las 89 carillas del DNU 70/23 y hasta ahora no veo una medida a favor de la gente. Hay que leer la historia y ver lo que pasó. 1976, 1989, 2001. Justamente leyendo la historia me gustaría contestar, digamos, porque leer la historia es también ver la historia del mundo, digamos. Primero que no hubo un gobierno liberal, o sea, lo más parecido últimamente fue el gobierno de Menem en algunos puntos, pero no en todos. Y segundo que, ¿qué otra opción tenemos? Digamos, el socialismo, lo que venía aplicando el anterior gobierno, ya quebró países como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte. Es más, tuvieron que construir un muro para que la gente no se escape del socialismo. Digamos, yo entiendo que el capitalismo por ahí no puede ser un sistema perfecto, pero es el único sistema que funciona. Y es lo que se aplica y lo que funciona en todo el mundo. Con respecto a lo del 76, yo no veo ningún punto, digamos, no tiene nada que ver Milei con Videla, justamente porque Videla era un totalitario y Milei es un liberal. Pero en lo económico, Martínez de Oz era un liberal. En el DNU, creo que 50 de las cosas que se anulan son del gobierno de Videla. Digamos, económicamente fue un gobierno desastroso y nada que ver con el liberalismo. Y en lo social menos, digamos. No hay nada en común con un gobierno militar y un gobierno liberal, justamente lo opuesto. ¿Y ustedes cuál es el punto social que pueden destacar del mileísmo? Bueno, en lo social, digamos, yo creo que no solo por Milei, sino como el liberalismo en general, te dice, mira, vos con tu cuerpo podés hacer lo que vos quieras, pero sin molestar a los demás, digamos, y sin el bolsillo de los demás. Porque, digamos, veíamos que había un gobierno que gastaba más en políticas de género, por así decirlo, en una operación de género,
que en la salud de los propios argentinos. Entonces yo creo que es cuestión de establecer prioridades también. Como es, no, coincido con él. El tema es las prioridades. Digamos, todos tenemos derecho, eso es obvio, que en este gobierno se respetan, pero si no se respeta, se sacan el ministerio, digamos. Lo que se sacó en sí es, vamos a ser sinceros, es un edificio. Una estructura que se estaban pagando sueldos y no se estaba haciendo nada. Ahora eso se va a unificar con capital humano, ¿no? Sí. Eso se unifica y bueno, de ahí no es que corran los derechos, sino que lo que hacen es cambiar la estructura. Es que en el fondo, ¿qué es un derecho? Yo creo que los argentinos le llaman derecho a ciertos privilegios, porque por ejemplo, ¿por qué vos tenés que pagar un pasaje de colectivo a 50 pesos mientras que alguien en Córdoba lo paga a 300 pesos, por ejemplo? Hay que entender que todo lo que uno hace tiene un costo, y si esos costos no son saldados, otra persona los tiene que pagar. Ahora, no es solamente el sinceramiento de tarifas, por ejemplo, ¿no?, sino la federalización, porque yendo a la luz nomás, el AMBA paga mucho menos que nosotros. Sí. El tema no se va a resolver eso, porque eso es lo que una de las cuestiones que en mi opinión falló Macri, ¿no?, que liberó las tarifas, pero resulta que nosotros seguimos siendo muy perjudicados y la gente del AMBA fue muy beneficiada. No se puede, ese tema estructural, ¿tienen idea si está en carpeta de resolverlo? La verdad que yo lo que escuché al respecto es que hay disconformidad en eso, de decir que no es justo que uno pague media tarifa y otro pague tarifa completa. Como si fuera lo del subsidio al transporte, es lo mismo. Claro, es exactamente lo mismo, y yo creo que sí se van a tomar medidas en eso. ¿Confían ustedes plenamente en Milei? Confiamos en la idea principalmente, y en Milei yo creo que es el indicado para hacer el cambio que la Argentina necesita. Creo que lo vimos en la manifestación. Antes el Polo Obrero cortaba las calles todos los días, gente que iba a trabajar tenía que esperar o tenía que demorarse 2 horas, y eso ahora ya no pasa. Yo creo que viene cumpliendo con su palabra, con lo que dijo que venía a hacer, y es el único camino que nos puede llevar a la prosperidad. Yo creo que es cuestión de mirar el mundo. Países donde la gente realmente gana bien tienen las ideas que Milei está aplicando, porque el problema no es que las cosas estén caras, porque por ejemplo hoy en día un kilo de carne vale $7, que si los argentinos tendríamos buenos salarios no sería nada. Pero el problema de Argentina no es que las cosas son caras, el problema es que los sueldos de los argentinos son muy miserables. Por allí hay un dirigente importante como Esper que dijo: yo no sé si esto va a dar resultados. Me parece que es una frase que se puede mirar desde 2 lugares. Nadie puede asegurar que las cosas van a salir bien nunca, pero desde el otro lugar me pareciera como que se está despegando, aunque tiene muchas ideas en común con Milei. No, yo creo que Esper nunca estuvo en el fondo con nosotros. Bueno, a ver, particularmente yo arranqué en política con Esper en el 2020, pero fue una persona que después se fue alejando de lo que era el liberalismo. Cuando nosotros vimos eso, claramente lo dejamos a un costado, porque vimos que por ahí sus intereses eran otros. Y transó no ser liberal, transó claro. Ahí se vio cuando se abrió. Transó con la casta. Se dice que lo compraron por $2 millones. Se ha llegado a decir eso. Pero bueno, Esper claramente hace rato que dejó de ser liberal. Ya creo que ya no tiene ni siquiera gente que lo siga, digamos. En un punto le debe parecer mentira, porque él estaba en punta antes que Milei, tenía mucho más lustre que Milei hace 4 años, 3 años, y fue dejando eso, me parece que con la rosca política. Yo lo vi en la Feria del Libro este año, en el mes de mayo. A mí me resultó muy desagradable. Lo fui a ver casi de casualidad, pero bueno, para decir verdad me atraía el discurso de él de alguna manera. Pero ese día consolidó su rosca con Rodríguez Larreta y la explicitó, y volvió a lanzar su candidatura presidencial, que después bajó para ser senador.
Eso es rosca pura. Rosca pura, sí. Sin duda, cuando vos lo escuchás hablar y hablaba realmente del liberalismo, era una persona que convencía mucho. Tenía... Más que digamos, Milei, hablaba inclusive. muy bien, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero después vos ves que decía cosas que, digamos, que no tenían nada que ver con el liberalismo, o se contradecía porque él mismo dijo que hay que dolarizar y después te decía que no había que dolarizar, claramente haciéndole campaña a Larreta. Incluso después se propuso sacar una moneda en algún momento. Sí, creo que el peso libre era. Sí. Pero es más de lo mismo, digamos, porque vos... Fuegos artificiales en realidad. Claro, a ver, la sigue manejando el político argentino. En cambio, si vos dolarizás, ya por lo menos no te van a poder robar con la inflación, porque la inflación es un robo. Es robarle a la gente la plata que tiene en el bolsillo. Es exactamente eso. Ahora, ¿cómo los políticos a veces se van como yendo de la realidad, no? Porque Esper podría ser el presidente, tenía en el punto de partida seguramente más chances que Milei, sin embargo, esas actitudes contradictorias o mezquinas, o que, bueno, no sé, que será lo que le hizo ver otra realidad y se fue, ¿no? Lo que pasa es que se inclinó para digamos, para un lineamiento político que ya viene de hace años. Milei propone otro tipo de política, aunque él dice yo no soy político. Digamos, si hubiese seguido más o menos un lineamiento, cosas, lo que pasa es que se inclinó para el lado de la política vieja, digamos. Se tiró para ese lado. No sé por qué. A mí me llama mucho la atención también cómo con mucha generalización hablamos de la casta. Yo creo entender a qué se refiere el presidente cuando habla de la casta. Ustedes me lo pueden determinar, porque viste que los que están en contra dicen que está lleno de casta porque tiene funcionarios que han sido políticos, pero a mí me parece que hay un tipo de político puntual al que él le llama la casta. La casta, yo creo que no necesariamente son solo los políticos, porque hay un montón de gente que, digamos, la casta es quien no quiere cambiar porque le conviene que siga así. Digamos, hay gente que vos lo ves que por ahí son simples empleados, bueno, no simples, porque por ahí curran de algún lugar. Eso también es la casta, decir no, yo quiero que siga Massa porque Massa no sé qué, y cuando en realidad vos lo ves, claro, cobra un sueldo y no va a trabajar, ¿cómo no va a querer que siga Massa? Eso también es casta, sin estar metido en la política. O por ejemplo, hay un montón de casos, se ve en la tele, por ejemplo, cuando vos mirás C5N, o a veces el mismo La Nación, puede ser la casta también, porque no te cuentan la realidad, sino, digamos, te cuentan lo que te pueden contar. O lo que Yo creo que lamentablemente los medios de comunicación en términos generales han perdido su naturaleza de servicio y se han convertido en un negocio. Y hablan y dicen y cuentan y difunden lo que les pagan para decir o hacer. Desgraciadamente eso está generalizado. Y eso además influye de una manera tan determinante en el público que también termina viendo una realidad sesgada. Yo creo es que mi las redes, opinión. sí, yo creo que hoy en día las redes es como un mundo paralelo, porque ya la gente está abandonando los medios tradicionales. El problema es que las redes también tienen algoritmos que te van dando lo que vos querés, ¿no? Sí, también. Pero vos, por ejemplo, a mí me pasa a veces, no sé, prendés la tele y ves una realidad, ¿no? Después, no sé, entras a Twitter, a Instagram, ves los comentarios y ves otra realidad totalmente diferente. Sí. Todo es en un punto engañoso, me parece, porque, como digo, vos en las redes terminas viendo lo que vos mismo vas buscando porque te lo va generando el algoritmo. Entonces se va perdiendo el espíritu crítico porque creo que justamente todos terminamos consumiendo una información sesgada. Pero bueno, nos fuimos a otro tema. Vamos entonces con Milei, dicen ustedes, no, porque está muy... le falta sensibilidad social. A mí algo que me sorprende mucho, si me permitís 30 segundos, es que hubo mucha gente que durante 4 años estuvieron en silencio, mientras que nos obligaban a quedarnos en nuestras casas y el gobierno hacía una joda en la Casa Rosada, no te dejaban ir al velorio de un familiar, hicieron realmente atrocidades que no tienen precio, o sea, se adelantaron en la fila por las vacunas, te obligaban a ponerte una vacuna, que me parece también una locura. Hicieron atrocidades que no tiene
nombre las cosas que hicieron y hubo gente que nunca se quejó. Pero ahora van 17 días del gobierno de Milei y ya salen, viste, a tocar las cacerolas, a hacer manifestaciones. Pareciera como que se acordaron, digamos, que existían los problemas hoy, que ahora existe la pobreza, ahora existe la inflación, ahora existe la inseguridad. Y yo creo que también eso en cierta forma es parte de la casta. Porque si yo cobro un plan social, digamos, y yo no lo necesito, también soy en cierta forma la casta. Hay un montón de gente que no habló por 4 años por conveniencia y ahora sale a hablar. Digamos, acomodar familiares en el Estado también es la casta. ¿Qué pasa con los funcionarios? Porque ustedes también están llenando de funcionarios los estamentos gubernamentales. ¿Te referís a lo local? A todo. No, bueno, ¿Y se eso? busca desde el partido las personas más idóneas para... Pero eso no es así. Eso es por concurso. Sí, bueno, pero No es sé, algo que ya no sé. viene estructurado Bueno, desde pero la política. Desde la política y no sé tanto. Se Claro. puede. Y por, si se Estaría puede, bueno cambiarlo. Yo claro, creo que no, estaría es que bueno. habría que cambiarlo. Sí, Porque se supone que cualquier funcionario de cualquier estamento estatal debe llegar por concurso. Sí, yo creo que entonces- es parte del curro de la política también. Pero Porque, a ver, entonces porque ustedes son parte del curro de la política. No. pasa es que ya la regla está hecha así y No hay nosotros regla. lo que hacemos ¿Cuál es la regla? A ver, es como que cada municipio tiene que elegir. Pero eso no hace tanto tiempo, se puede cambiar hoy mismo. Sí, yo creo que se tendría que cambiar definitivamente. Pero el municipio, el municipio son ustedes que van a decidir ciertos puestos. No, eso, digamos, la decisión de lo que sea puesto. ANSES, PAMI. Sí, Eso nosotros- viene, digamos, ya las directivas de arriba. Eso Claro. viene todo de arriba. Nosotros acá somos los representantes, a mí me digamos, encantaría de cambiarlo, pero la idea de no Milei, puedo. y como vos decís, no es que estamos avalando el hecho de sí, de los puestos Miren, políticos. Lo que yo podemos me hacer acuerdo de que- nuestro lado es, yo creo que elegir una persona idónea y no amigo de o porque es conocido, digamos, Claro, es como se idónea ha para hecho de ustedes, costumbre. pero es idónea para ustedes. Claro, Eso es parcial. eso es un tema. Eso Yo es creo parcial. que no, coincido con vos en que tendría que ser Vos fíjate, por en el concurso. año 2011 Mm. empezó esta historia. No antes, o sea, hace muy poquito. Mm. Y yo me acuerdo que en el 2015, en lo personal, me enojé muchísimo cuando decía, yo no admito que nuevos acomodados vengan a reemplazar a otros acomodados. Y ahora digo lo mismo. Yo no admito que nuevos acomodados vengan a reemplazar a otros acomodados. Definitivamente yo creo que es una de las cajas de la política porque, a ver, el negociado siempre es, no, bueno, vos haceme campaña y yo te doy tal puesto si gano. Y yo creo que eso tiene que cambiar, la política tiene que dejar de ser un negocio. Yo creo que tienen que empezar a ganar lo mismo que cualquier persona y tener las responsabilidades que tienen que tener y que, o sea, vos por ejemplo, no sé, querés ser concejal, que no tenga un salario, digamos, que lo haga de corazón. Bueno, primero hagan lo que tienen que hacer, Mm. que es esto de los funcionarios. Después hablen de los concejales. ¿No te parece? Sí. Bueno, pero, a ver, nosotros desde lo local a mí me encantaría cambiarlo. Pero no podemos, es algo que Bueno, se pero cambia a nivel nacional. plantéenlo. No, sí, digamos, los Estaría planteos, bueno. como yo te digamos, es sentarse, obvio que compartimos ideas, pero creo que también tenemos el derecho de cuestionar ciertas ideas. Y el tema, como decís, de los puestos nacionales y todo, digamos, hay cosas que nosotros, como decimos, podemos plantear la idea que tenemos de qué tipo de gente queremos que maneje cierto lugar o administre cierto lugar, y después la definición de esas personas depende de arriba. El tema también, como decís vos, hay que cuestionar también. Nosotros todavía, digamos, a nosotros de arriba no nos han venido todavía como para decir, mire, esto es así, tenemos, nos mandan mensajes. Ustedes tienen que coordinadores. saber además que el poder, lo decía hoy Félix Lonigro, va abrazando a las personas hasta que al final las ahoga. Sí. Entonces, no acepten todo de arriba, así. No, como de no, arriba, por eso yo le digo. porque vamos a terminar en manos de una persona que de arriba va a querer hacer todo
porque la realidad lo va a llevar a eso, aunque no sea su. Eso es lo que, digamos, No, yo creo que es algo que también cuestiono, y yo creo que hay que terminar con todas las cajas de la política y también con todos los cargos políticos, porque ¿por qué no podría ser por concurso, por ejemplo, como el Banco Nación? Pero obviamente. Sí. Tendría que serlo, pero bueno, a ver, nosotros desde nuestro lugar, hoy en día, lo único y lo mejor que podemos hacer es elegir a una persona idónea. Es más, personas en muchos casos que ni siquiera están en nuestro espacio. Que eso no lo hace cualquiera. Cualquiera lo que hace es, mira, este hizo campaña para mí, lo pongo en tal lugar. Y nosotros, por lo menos, desde nuestro humilde lugar, lo que podemos hacer es que eso no sea así. Bueno, los comprometo a trabajar por eso, porque va a ser saludable para todos. No sé si quieren agregar algo más, si nos ha ido el tiempo. Yo, si me permitís 30 segundos, me gustaría, bueno, como es ya la última entrevista, agradecerte mucho Por favor. porque desde el principio, cuando arrancamos con el Partido Libertario, siempre nos diste el lugar, el espacio para escuchar, porque creo que es muy importante la pluralidad de voces, y creo que siempre va a ser algo que vamos a recordar como grandeza, y que siempre nos hayas escuchado desde el momento uno, cuando no nos conocía nadie, cuando éramos, viste, Me todos acuerdo de vos en ahí, una primera entrevista. que fue por Zoom, ¿sí? En época de pandemia. Sí, me acuerdo bien. Y bueno, creo que agradecerte, siempre escucho mucho tu radio y me gusta mucho, y que vamos a extrañar mucho esto, y no tiene precio todo el espacio que nos diste, y la pluralidad de voces que tiene este espacio. Creo que es algo muy lindo. La libertad y la democracia y la pluralidad no tienen precio. Y agradecerte por todo esto que has hecho, por hacer una radio muy democrática que siempre dejó en claro todas las posturas. Muchas gracias. No, yo repetiría lo mismo que Luca, agradecerte y reconocer, digamos, los espacios que nos diste y cómo te manejás como, digamos, a pesar de que sos una persona más de acá de Navarro, periodísticamente, y creo que del lado nuestro a veces se aprende del otro lado de una persona. A veces escuchándote a vos uno aprende, ¿viste? A veces Bueno, uno, muchas gracias. y ¿cómo es? No, y agradecerte y decirle a la gente de que tenga la esperanza, que no se quede con que esto va a ir mal porque hace 15 días que venimos, o el gobierno viene ahí. La esperanza, y bueno, como siempre, acá el argentino siempre se agachó el lomo y le dio, y hemos pasado situaciones, y quizás esta sea una de las situaciones que tengamos que encararlas, y a futuro, como digo, uno no ve el futuro, pero uno que comparte estas ideas, y esto va a generar un cambio, pero hay que acompañarlas y hay que tener paciencia. Y lo último que quería decir, así como para tirarlo, con respecto al tema de Traboni. Sí, dale. Sí, no, es cortito nomás, Sí, dale. porque él dijo una frase de que él lo hizo provocando para debatir. En primer lugar, si quería debatir, se podía sentar con nosotros, llamarnos y debatíamos. Y a veces la provocación, viste, hay que fijarse a quién provoca. Porque como dijo Javier Milei, acá no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones. Y provocar leones no es lo mismo que provocar un gatito. Eso era nomás. Les agradezco mucho la visita. Gracias, Geo. Y la buena onda siempre, un placer. Los libertarios sí son bravos, todos son bravos. Pocas palabras pueden expresar tantos sentimientos. Afecto, fraternidad, comprensión, reencuentro. La felicidad de sentarse a una mesa en familia. Fiestas 2023-2024. NBR, la radio 90.5. Estamos juntos. Eso es lo que vale. Auspiciaron este